A continuación, vamos a explicar en qué consiste el método de planificación Round Robin. ¿Qué es Round Robin? Round Robin es uno de los métodos más antiguos, sencillos y equitativos en el reparto de la CPU entre los procesos, lo que significa que evita la monopolización del uso de la CPU y es muy válido para entornos de tiempo compartido. Básicamente, consiste en limitar cada proceso a un pequeño periodo conocido como quantum. Este puede estar medido en segundos o milisegundos, y luego suspende este proceso para dar oportunidad a otro proceso y así sucesivamente. Esto quiere decir que está basado en turnos. Sus características principales son que se maneja de manera periódica y se genera una interrupción de reloj. Se asigna un quantum de tiempo de igual duración a todos los procesos listos para ser ejecutados. A la lista de procesos se planifica por FIFO, del inglés first in y first out, o sea, primero entrar, primero en salir, o primero llegado y primero atendido. Esto quiere decir que los procesos que están listos para ser ejecutados van a seguir el orden en el que llegaron. Da un tiempo máximo de uso de CPU a cada proceso, pasado el cual es desalojado y retornado al estado de listo. Esto lo explicaremos a continuación. Bueno, su funcionamiento consiste en lo siguiente. Cada proceso tiene asignado un intervalo de tiempo de ejecución llamado quantum, como lo mencionamos anteriormente. Si el proceso continúa en ejecución al final de su quantum, otro proceso se apropia de la CPU. Si el proceso está bloqueado o ha terminado antes de consumir su quantum, se alterna el uso de la CPU. Por supuesto, si el proceso se ha bloqueado. El round robin es muy fácil de implantar. Todo lo que necesita el planificador es mantener una lista de procesos ejecutables. Cuando el quantum de un proceso se consume, se coloca al final de la lista. Esto lo podemos ver en la siguiente representación. Tenemos la ráfaga de CPU, el orden de llegada y una lista de procesos. En este caso tenemos 4 procesos. El primer proceso requiere de 8 ráfagas de CPU, el segundo proceso requiere de 6, el tercer proceso requiere de 4 y el cuarto proceso requiere de 2. En la parte inferior podemos ver el orden de llegada. Primero el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3 y el proceso 4. Por lo tanto, el quantum que se le va a asignar a cada uno de estos procesos será de 2. Entonces, primero que nada, se ejecutaría el proceso número 1, que tiene una ráfaga de CPU de 8. En la segunda tabla podemos observar que ya siguiendo este orden, se terminó el tiempo de ejecución del proceso 4, por lo que ya no aparecerá en la segunda parte. A cada una de las ráfagas necesarias para la ejecución de los procesos se le va a restar el número 2, que es el quantum. En la tercera tabla podemos observar que el proceso 3 ya ha terminado, ya que ha consumido sus quantum. Y en la última tabla podemos observar el proceso número 1, que es el que requería más ráfagas de CPU para su ejecución. Las ventajas principales de este método de planificación son las siguientes. Primero, que es equitativo, ya que asigna un mismo número de quantum a cada uno de los procesos. Es sencillo de implementar, las prioridades no cambian, ya que no es un método que se basa en las prioridades. Es un algoritmo muy predecible, ya que tenemos una lista y un orden. Y como administrador de procesos está su facilidad en el manejo. Sus desventajas son: puede haber pospuesta indefinida de los procesos, un quantum corto disminuye el rendimiento de la CPU y un quantum muy largo puede empobrecer los tiempos de respuesta. Estas se podría decir que son las generalidades que tiene este método de planificación. A continuación, vamos a presentar un ejemplo de un programa en Java. Bueno, una vez que ya se tenga el programa, vamos a proceder a correrlo. Le vamos a dar en Run File y pues ya empieza a correr y ya nos aparece lo que es la tablita, bueno, el menú. Y bueno, aquí ya aparece lo del quantum. El quantum es el número máximo de intervalos de tiempo que un proceso puede utilizar en la CPU. Vamos a poner 6
Y la ráfaga le vamos a poner un 8, le vamos a agregar un 12, agregar, ya que agregamos los que quieramos, les vamos a dar en iniciar. Y pues ya, como podemos ver, se empieza a hacer el proceso de cada uno de ellos. Aquí donde dice proceso, pues va el número de proceso, así como van aquí enumerados. Y aquí muestra lo que es el porcentaje, y aquí pues la barrita que va representando el porcentaje que se va del proceso que se va haciendo. Aquí en historial de procesos pues presenta la cantidad de procesos terminados. Aquí llevan 2, bueno, llevan 3, y el tiempo de proceso del último proceso que se hizo. Por ejemplo, aquí el tercer proceso se hizo en 41 segundos y es lo que está aquí. También en la tablita lo muestra. El tiempo final es de 41 segundos, el estado pues ya terminado. El quantum pues es el que ya le asignamos antes, de 6, y la ráfaga también es lo que ya le hemos asignado. Y pues se van acomodando, digamos que el proceso que más rápido se va haciendo pues es el primero que se pone, y luego así consecutivamente. Y aquí, como podemos ver, pues ya terminaron los procesos. Cantidad de procesos 6 terminados, y aquí están en la tablita final. Como podemos ver en la tablita de acá arriba, pues ya está en 0. Entonces pues ya concluimos con lo que es esto de la planificación de procesos del... El simulador de procesos round robin que creamos lo hicimos en NetBeans. Para ello utilizamos un Gframe, que es una interfaz gráfica, en el cual va a ir recibiendo los números de quantum, las ráfagas que nos vayan dando los usuarios. Al ingresar esos datos vamos a indicarle que agregue a la tablita que viene aquí abajo. Después de tener todos los procesos que queramos, le daríamos iniciar, nos mostrará en qué proceso va, cuánto porcentaje lleva, y esta barrita nada más va indicando la carga. Después nos presentará el historial el número de proceso, las ráfagas, el quantum, el tiempo que se tardó en procesarse y el estado, si ya está listo, terminado o es un error. Para que nos realice todo eso, en el código implementamos estas librerías que nos proporciona Java. También declaramos ciertas variables que nos van a ayudar tanto a guardar los contenidos de los datos como para imprimirlos. Estas variables son el contador, número de proceso, ráfaga, quantum, residuo ráfaga, tiempo proceso, valor barra y cantidad proceso. Algunas de ellas ya están inicializadas en 0. En el constructor vamos a personalizar nuestras tablas. Les vamos a decir que el fondo nos los dé tanto blanco de la primera tabla y gris de la segunda tabla. Y en la tabla 1 las letras no las pongan en negro. En el primer botón, que es agregar, implementamos este código, en el cual dice que si la cantidad que recibimos de ráfaga, que es esta, es menor o igual a 100, dimos un límite, va a hacer este procedimiento, en el cual va a llamar al método ingresar, que lo tenemos hasta acá, el cual va a crear un modelo por defecto de la tabla y le va a asignar la primera que creamos. En va a llamar al contador y lo va a ir aumentando. Va a crear un objeto que se va a llamar mi tabla, de tamaño 5, en el cual en cada uno de sus lugares va a ir guardando ciertos datos. En el primero va a ir guardando el contador,
En la segunda posición va a ir guardando los datos que ingresamos de ráfaga, los datos que ingresamos de quantum. Aquí en la tercera columna de la tablita también va a imprimir la ráfaga y en la última va a imprimir, si ya está listo, la agregación y las va a imprimir. Después en este código pusimos que el text field que recibe los datos de ráfaga se va a limpiar para que podríamos ingresar otros datos. Después de acabar todo ese procedimiento, regresamos y aquí nos dice que ya no podríamos editar el cuadrito de text field de quantum. Ese ya se quedaría definido. Si esto no se cumple, envía un mensaje en el cual dice que las ráfagas no pueden ser mayor a 100 y vuelve a borrar cada uno de los datos que ya habíamos ingresado. Después que ingresamos todos los datos que hicimos, el botón iniciar nos envía y nos llama la clase hilo, que está aquí, la cual va a correr un método en el cual vamos a ir comparando y haciendo condiciones para que se cumplan cada una de ellas y ver si es necesario que se vaya agregando o imprimiendo los datos en la segunda tabla. Aquí iniciamos declarando dos variables, estado que está inicializada a 1 y in que está igualada a 0. El while compara primero a estado que sea diferente de 0. El segundo while compara a i que sea menor a contador. Después llama a un método llamado cargar. Este método va a ir llamando los valores que asignamos a la tabla 1 para obtener los datos que ya están ingresados ahí. Después de acabar todo el proceso, regresa y llama y crea ahora otra comparación, la cual dice que el residuo de ráfaga debe de ser diferente de 0 y el residuo ráfaga debe de ser mayor a quantum. Si esto se cumple, va a iniciar una repetición en el cual j es igual a 0 y j debe de ser menor a quantum. Dentro de esta repetición va a aplicarlo de esta línea de código, en el cual va a leer, en el cual va a poner en la columna 4 de esta tabla en el contador i, en el número i, y le va a ir poniendo procesando, o sea que se van a ir viendo de los procedimientos para llegar a la impresión final. Después al residuo ráfaga le va a ir disminuyendo. Después va a llamar a otro método en el cual es barra, el cual va a enviar a ráfaga y a residuo ráfaga. Esta barra, aquí la tenemos, este método asigna el valor a una variable de los datos que recibimos. Luego crea otra variable llamada valor, la cual va a ser igual a 100 entre ráfaga. En la otra variable, el procedimiento es 100 menos, entre paréntesis, el valor que ya obtuvimos anteriormente por el residuo. Y esto se va a guardar en la variable que ya habíamos creado anteriormente, que se llama valor barra, la cual se va a ir imprimiendo en el text field de porcentaje, que es este. Después de acabar este proceso,
regresa y imprime en la tabla 1 que ya se acabó el proceso. El tiempo de proceso va a ir aumentando y ahora después llama a otro método llamado dormir. Aquí lo tenemos. Este proceso dice que si se pasa de cierto límite o si genera una excepción, van a hacer un proceso para que esto no afecte tanto al correr el programa. Después de hacer eso, regresa e imprime otra cadena de texto en la columna 4 de la tabla 1. Después volvemos a hacer una condición, el cual es residuo ráfaga igual o igual a 0. Si esto se cumple, va a poner en la columna 4 de la tabla 1 terminado. Va a llamar al método pintar, el cual nos permite agregar el valor y cambiar los colores de progress bar. Después de acabar este proceso, llama a informe, el cual va a ir imprimiendo en la segunda tabla todos nuestros datos, el número de procesos que hicimos, las ráfagas que hicimos, el quantum que agregamos, el tiempo que se tardó en realizar todo esto y si ya acabó. Luego, en el text field de cantidad, va a ir imprimiendo cuánto se tardó más terminado, y en el text field de tiempo va a imprimir el tiempo que se tardó más segundos. Digamos, tardó 15 segundos o el proceso 2 ya está terminado. Así, cuando acabe, regresa y llama al método borrar, el cual hace que en los siguientes valores, en ese número que ya realizamos, lo borre. Y pues si todo esto luego da los valores de 0, digamos que elimina la primera fila porque ya acabó con ese proceso. Si eso no se cumple, esta condición de residuo diferente a 0 o residuo mayor a quantum, si eso no se cumple, va a hacer el mismo procedimiento que ya describimos con anterioridad. Al finalizar todo esa condición, en los valores de proceso y de porcentaje que los tenemos aquí en los text fields, les va a quitar los valores, o sea que los va a dejar así en blanco y va a ir aumentando. Al finalizar este while y se iguala a 0 y se hace lo mismo con esos contenedores, los va a dejar en blanco.